Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión del mensaje del día de hoy, en esta serie que hemos llamado Código Vivo. Recordando que esta serie lo que hace es resaltar el ADN especial que tenemos aquí en Vida Bogotá. Si esta es la primera vez que tú te estás conectando a una de estas transmisiones, a uno de estos videos, te recomiendo que puedas mirar los demás porque vas a encontrar mensajes relevantes para tu vida, de parte de Dios para ti, sea cual sea tu relación con Él. Y lo que hemos querido con esta serie de Código Vivo no es otra cosa que recordar por qué nosotros hacemos las cosas como las hacemos y por qué creemos que Jesús nos ha pedido hacerlas así. Entonces, de nuevo, te invito a que revises las anteriores entregas, porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es el servicio. Pero antes de eso, quiero recordarte que pues Vida Bogotá es una iglesia que quiere ser diferente en el sentido de que quiere ser un lugar, una iglesia, un cuerpo, un espacio para la gente que de pronto eh, no tiene muchos problemas con Dios, pero sí algunos con la iglesia o con la idea de iglesia tradicional. Aquí lo único que quiero decir y resaltar es que la iglesia no es una institución necesariamente, como tampoco es un lugar, ni cuatro paredes o un templo. La iglesia somos tú y yo y somos un cuerpo, dijo Jesús, y también somos su propósito aquí. ¿Por qué? Porque lo representamos. Y con esto quiero tener cuidado para decir, muchas veces lo representamos mal, pero queremos representarlo bien. Por eso creo que la iglesia se trata de personas que aman a Jesús y que se esfuerzan en amarse unas a otras. Esto tiene que derivar en otra cosa y es la iglesia no es para personas que son perfectas, sino para personas que quieren buscar el amor de Dios juntos. Hoy, como te dije, quiero compartir acerca de la idea de servir con amor. Un vivo, como decimos aquí, como una persona que asiste a Vida Bogotá, una persona que pertenece a esta comunidad, por ende a esta iglesia, y ahí tiene sentido toda esta introducción que dije, que es un vivo, eh, entiende que servimos con amor y que el servicio es parte de nuestro ADN. Si nos sacaran un pedacito de nuestro ADN y lo pusieran para estudiar, el servicio debería aparecer ahí. Y quiero explicarte la idea que hay detrás de eso. Y te la quiero explicar a través de una primera pregunta. Piensa, ahí de donde tú me estás escuchando, desde donde me estás viendo, ¿qué es el servicio para ti? Yo te voy a decir que no es el servicio. El servicio no es lo que a veces hemos pensado como personas del servicio. ¿Sí? El servicio no son los servicios públicos. ¿Sí? El servicio no es lo que algunas iglesias dicen, como el servicio, digamos, de la reunión de los domingos, sin respetar que no esté bien llamarle servicio. Eso es otro tema. Yo te estoy hablando aquí de la idea del servicio como una actitud. Y voy a centrarme en esto. El servicio aquí, para este mensaje, para lo que yo traje aquí para comunicarte, te lo voy a definir como una actitud. Y mi manera de ilustrarte esto es como cuando vas a un restaurante o a un lugar donde te atienden y te puedo dar un ejemplo de decir, si tú vas a un restaurante bueno, tiene prestigio, la comida es deliciosa, pero el servicio, la actitud de quien te atiende es horrible, es pésima, te fue mal. ¿Vuelves o no vuelves? Bueno, yo no volvería, ¿sí? Porque no sé si hay algo que me moleste más es que nos traten mal o haya una mala actitud con el servicio. Ahora, tú vas a un restaurante regular, la comida regular, o sea, pasó, pero te atendieron súper chévere, te dieron todo el juguito que quisiste sin cobrarte lo demás, te sonrieron, te ayudaron, te atendieron, si se te descargó el celular, te lo conectaron, en fin, si tienen esos detalles, ¿volverías o no? Yo creo que volvería. Lo que quiero decir es que el servicio es una actitud, es la actitud con la que tú pones tu enfoque no en ti, sino en los demás. Y por eso es tan importante y tan valorado como en estos ejemplos de un restaurante, de un lugar,
de servicios públicos o de cuando te atienden, atención al cliente y todo eso. Bueno, yo te quiero decir, sin dar muchos rodeos, que no hay un mejor ejemplo de servicio en toda la vida, en todo el universo, que Jesús mismo. Jesús es un modelo de servicio porque su actitud nos modela a nosotros que no se trataba de Él, sino de lo que Él vino a hacer por otros. Y tengo muchos ejemplos de los que te podría decir en los que Jesús tuvo actos de servicio. Y voy a hacer un paréntesis aquí para decir, un acto de servicio no es lo mismo que una actitud de servicio. Tú puedes tener actos de servicio como cuando a mí mis papás me decían que si les llevaba algo o que si de vez en cuando les tendía la cama, cosa que yo pues odiaba, no era como, sí, algo que me naciera, pero yo igual lo hacía. Eso es un acto de servicio. Una actitud de servicio es que no es necesario que me dijeran eso para hacerlo. Es que me nace, es que yo lo quiero ejercitar. Y sabes, Jesús fue experto en eso. Jesús tuvo demasiados actos de servicio. O sea, momentos en los que Él sirvió a las personas. Por ejemplo, convirtió el agua en vino en una boda cuando se había acabado el vino y vino bueno que estaban bebiendo. En ese entonces la gente bebía vino en las bodas, igual que ahora. Jesús tuvo un acto de servicio cuando alimentó a gente hambrienta que estaba escuchándole y ya estaba demasiado lejos para regresar a su casa. Jesús sanó gente que necesitaba ser sanada, cuidó personas que necesitaban ser cuidadas, escuchó, fue compasivo con otros, en fin, tuvo actos de servicio. Y Él es un modelo, es un referente en lo que se refiere al servicio. Pero déjame volver a recordar que yo quiero hablar hoy de la actitud del servicio, de la actitud de quien sirve. No porque lo mandan, sino porque entiende que es algo que nace del corazón. Y por eso quiero contarte una historia basada en la vida de Jesús. La noche de la cena, de la preparación de la Pascua, que era una fiesta judía de ese entonces, todavía se celebra, pero de ese entonces, en el contexto de Jesús, Jesús se reúne con sus amigos, sus discípulos, y empiezan a hacer los preparativos para esa cena. Imagina que ya está el lugar, eso tiene todo un contexto, pero ellos ya están reunidos en el lugar. Y en esa noche que se cenaba, antes de que sirvieran la cena, Jesús hizo algo que impactó muchísimo la vida de sus discípulos, pero especialmente de uno de ellos. El nombre de quien te estoy hablando es Juan. ¿Y por qué es relevante esto? Porque Juan le impactó tanto esto y otras cosas que escribió uno de los 4 libros que existen acerca de la vida de Jesús en la Biblia. Esos 4 libros les llamamos evangelios, porque en griego eso significa buena noticia, buen mensaje, buena noticia. Esos 4 libros tienen que ver con la vida de Jesús y Juan, su discípulo, fue uno de los que escribió uno de esos 4. Ok, cuando Juan escribe ese libro, incluye este episodio del que te estoy hablando y él lo narra así. Te lo voy a leer. Dice que en medio de estar ya esperando la cena, ya la van a servir, imaginad que todos están ya en la mesa listos, Jesús se para y hace esto. Mira cómo lo relata Juan. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba a la cintura. Es probable que algunas veces hayas escuchado esta historia. Es probable que hayas visto incluso celebraciones que tengan que ver con este acto de lavar los pies. Pero también es muy probable que nunca hayas escuchado cuál es la actitud o la razón que motivó esto. Yo intentaré hacer mi mejor esfuerzo para explicártelo. Y por eso quiero parar aquí para decirte algunas cosas sobre esta primera partecita de lo que nos cuenta Juan, que sucedió aquella noche en lo que algunos han llamado la última cena. Más que la cena, dice Juan,
este episodio sí que le llamó la atención, porque es que Jesús de un momento a otro se para y hace esto, que fue ¡wow!, extraordinario. Ponle cuidado a esta parte. Juan empieza esta sección diciendo, cuando Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Mejor dicho, Jesús sabiendo que Él es lo más top que hay, lo más arriba que hay, que debajo de Él está todo, que el Padre le dio la autoridad sobre todas las otras cosas. Mejor dicho, en lenguaje colombiano, que Él es el que manda sobre todo, que Él es el patrón, que Él es el que, si Él dice que se haga esto, se hace, si Él dice que pase aquello, puede pasar. Cuando Jesús, dice Juan, sabe que el Padre ha puesto todas las cosas bajo su autoridad, bajo su dominio, y que Él sale de Dios y vuelve a Dios, o sea, no tiene nada que perder. Cuando Él sabe eso, su corazón lo lleva a quitarse el manto, ponerse una toalla, vestirse de alguna manera con eso, quitarse el manto y ponerse una toalla es vestirse o estar en las mismas fachas, indumentaria, ropa de trabajo de un sirviente, de un esclavo de esa época, y ponerse a lavarle los pies a cada uno de sus amigos. Eso no sé, perdóname si de pronto soy yo como procesándolo, pero eso no tiene lógica, ¿sí? Cuando a ti te dicen que eres el dueño de la empresa más rica de este mundo, que no te tienes que preocupar nunca más por algo de dinero en tu vida, ¿sí? Tú no vas a salir, ¿cierto?, a ir a ayudarle al señor allá de la puerta a, no sé, a lustrarle los zapatos o qué sé yo, ¿sí? Tú ya no tienes necesidad de hacer eso. Pero mira el contraste de la actitud de Jesús. Cuando Jesús sabe que tiene todo bajo su dominio, Él se levanta y se pone en la posición de un siervo. ¿Cómo es eso posible? Un siervo, tengo que decírtelo, como ya lo mencioné, es un esclavo. Un esclavo es el que no tiene voluntad y tiene que estar ahí sirviendo, porque eso es lo que hace un esclavo, ¿verdad? Jesús, al ponerse una toalla y asumir esa posición, está en el mismo nivel que un esclavo, que de hecho te puedo volver a recordar que está en la escala más baja de la cadena o de las clases sociales de la época. Lavar los pies, por otro lado, era una tarea tan vergonzosa, que ni aún los esclavos judíos lo hacían por sus amos. ¿Puedes creer eso? Estaba mirando algunas cosas sobre este tema y me llamó la atención que decía que algunas esposas que querían hacer este acto de lavarle los pies a sus esposos tenían incluso que llevar esto a tribunales para poder pedir autorización de que eso se pudiera hacer, porque sus esposos incluso se oponían porque decían, es mucha vergüenza, o sea, no es necesario que hagas esto. Y hay algunos ejemplos en la literatura judía antigua del sinsentido que tenía esto. Y Jesús pareciera que, como Juan lo relata, se levanta y lo hace como algo que le nace, natural. Ahora, lavar los pies de pronto para ti y para mí, por más asco o amor que le tengas a tus pies, pues además de que no es tan chévere, tiene mucho sentido en una cultura y en una sociedad en la que no habían carros, en la que se caminaba mucho, en pisos polvorientos y en sandalia de dedito. Imagínate todo el mugre y todas las cosas y Jesús lavando esos 24 pies todos llenos de pecueca. Este relato, como sigue, nos ayuda a entender un poquito más de lo que te estoy diciendo, del sinsentido que hizo Jesús con este acto. Mira cómo sigue diciendo Juan más adelante. Cuando llegó a Simón Pedro de ir lavando los pies, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Fíjate lo que te estoy diciendo. La tarea era tan humillante que Pedro lo tenía muy claro, decir, no lo vas a hacer. Pero también quiero decirte una cosa que me llamó mucho la atención.
lo que más le impactó a Pedro, creo yo, en este pasaje, no era tanto la tarea, que ya era horrible, humillante, sino quién quería hacer esa tarea. O sea, ¿cómo es posible que Jesús quiera lavarme los pies? Y por eso Pedro le dice con enfado y todo, no, de ninguna manera lo vas a hacer así. Yo me puse a revisar un poquito más sobre este tema y encontré una frase, un pedacito de un autor que me gustó y lo quiero poner aquí porque creo que él lo dice mejor de lo que yo lo podría decir. Un autor ilustra lo que te estoy tratando de decir así. Dice, barrer el suelo es algo muy común. Sin embargo, si la reina Isabel de Inglaterra, bueno, que ya no vive, viniera a mi casa y barriera la cocina, sería algo desconcertante. No por el acto de barrer, perdón, no porque el acto de barrer sea especialmente significativo, sino porque quien lo ha hecho es la reina. Barrer o lavar los pies no es el problema. Es Jesús quien tiene todo en ese momento bajo su dominio, es quien quiere hacerlo. Y ese es el problema que tiene ahí Pedro. Ahora, Pedro no está entendiendo todo este tema del dominio y todo eso, no. Pero Pedro está entendiendo que Jesús, que es su maestro, que lo ha visto por 3 años hacer todas las cosas de esto, no puede ser él quien quiera estar en una posición tan degradante. Ahora, el argumento sigue, y yo me voy a saltar una partecita, pero te la voy a contar, y es que Jesús le explica a Pedro que para tener parte con él, Pedro debe dejarse lavar los pies. O sea, Pedro debe dejar que Jesús le lave los pies para que pueda Jesús cumplir su propósito con lo que él está tratando de enseñarle. Pedro interpreta esto y hay un juego de palabras ahí interesante en el original que tiene que ver con que cuando Jesús le dice que no tendrás parte conmigo, se refiere tanto como a una herencia también. Bueno, hay una serie de cosas que no vienen al caso, pero Pedro en su emoción, él es un tipo emocional, dice, entonces lávame todo, yo quiero que me laves todo. Y Jesús ahí entra en una conversación en la que Jesús le dice, mira, este no es el punto, son solo los pies, quiero enseñar una cosa aquí, yo ya te he lavado todo lo demás. Y Jesús probablemente se está refiriendo aquí a que yo ya te he limpiado, yo ya te he abrazado, perdonado, todo lo demás. El punto aquí no son los pies, o cuán cochinos los tenga Pedro, o si él quiere que además sean las piernas, ese no es el punto. El punto es que Jesús quiere comunicar algo con esto. Y por eso el relato termina de esta manera. Esto lo escribe Juan, recuerda que no nos hemos salido de ahí. Dice así, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Mira, yo le doy gracias a Dios que este es uno de esos pasajes en los que Él tuvo la gracia, la bondad de explicar lo que había hecho. Porque a veces Él no, o sea, Él dejó que ellos lo interpretaran o ayudó, en otras ocasiones lo hizo a propósito para que ellos después preguntaran, en otras ocasiones yo me imagino a Jesús cogiéndose la cabeza y diciendo, todavía no lo entienden, pero en este pasaje, esto específico, este acto específico, Jesús quería que ellos entendieran y les explicó, miren, yo he hecho esto porque tengo un propósito con esto. Jesús explicó lo que él había acabado de hacer. Jesús nunca en esta explicación dejó de comunicar que Él sabe muy bien quién es Él. Jesús no hizo esto como un arrebato de humildad. Jesús no hizo esto como necesariamente como
como porque, no sé, sintió de repente ese deseo de conectarse más con ellos. No, Jesús sabía quién es Él. O sea, Jesús sabía que Él era el Señor, dice Él, y el Maestro. Él no dejó de ser su Señor y su Maestro en ese momento. No fue un lapsus que tuvo ahí. Jesús sabía quién era Él. Y sabiendo quién era Él, es que hizo lo que hizo. Jesús esperaba, dice ahí, espera de sus discípulos que hicieran lo mismo, que lo imitaran. ¿Y sabes también qué hizo Jesús? Jesús prometió dicha o gozo al practicar, al imitarle en esta actitud. Lo que estoy diciendo, dicho en otras palabras, es, Jesús dice, yo les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho hoy con ustedes. Ustedes serán muy dichosos si practican lo mismo. Y alguien puede pensar, si practicamos ¿qué? ¿Lavarnos los pies los unos a los otros? Eso significa que la próxima vez que vengamos a Vida Bogotá o a donde sea que tú vayas, deberíamos ir con sandalias para que nos laven los pies. Ese no es el punto de este mensaje. El punto, como te dije, es que el servicio es una actitud. Y lo que hizo Jesús ese día fue modelar cómo su actitud es de quien quiere algo para el otro, quien lo hace con amor porque le nace, ¿sí? Quien va más allá aún de lo vergonzoso, ¿sí? Por enseñar, por hacer algo que quede marcado para toda la vida, pero además pensando en que eso pueda ser replicable. Jesús nos está modelando que Él abandonó su comodidad para servir a sus amigos ahí. Pero ¿sabes también qué está diciendo? Que el Rey del universo, el que está en ese momento en el número uno de las cosas, estoy basándome en el relato que acabamos de leer, está dispuesto a ir a lo más bajo para que otros puedan ver que estando en lo más bajo es de hecho cuando podemos darnos cuenta de lo más alto que hay ahí. Saliendo de esa cena, Jesús es arrestado y va a la cruz y muere de una manera horrible. De esto hemos hablado en otros mensajes. Horrible, la peor manera de morir. Hablando de esto, Pablo, otro de los que ha escrito acerca de Jesús, uno de esos discípulos que estuvo caminando y abriendo lugares y haciendo iglesia en la antigüedad, escribía cómo Jesús, siendo lo más sublime, lo más alto, se rebajó a una muerte tan horrible. De todas las muertes, la de la cruz era la más humillante. De todos los oficios, lavar los pies era el más humillante. Yo creo que Jesús lo que está comunicando ahí es seguir su ejemplo. Vuelvo a pensar, el servicio es dejar de verte a ti y poder ver a los demás de la manera en la que Jesús los ve o nos ve. Este mismo autor que hace un rato cité, Juan Burg, dice que es vincular a la persona de Jesús a este humilde papel, al de lavar los pies, lo que le da poder a esta imagen. Servir como lo hizo Jesús requiere humildad y sacrificio. Significa asumir el papel inferior para el beneficio de la otra persona. Yo quiero terminar invitándote a que nuestra actitud, como la de Jesús, derive en actos de servicio y no que tú y yo tengamos actos de servicio sin una actitud como la de Jesús. Lo que quiero decir es que yo me hubiera podido parar aquí y grabar este mensaje invitándote a que seas más servicial, pero lo que yo estoy tratando de hacer es invitarte a que tu actitud sea como la de Jesús, quien se rebajó hasta lo más vergonzoso para enseñarnos que ni aún Él vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Lo que quiero decirte es que los actos de servicio que tú puedas hacer son chéveres, pero aquellos que haces con la actitud amorosa, desinteresada y pensando en los otros y no en ti, como Jesús, son los que van a tener un real impacto en la vida de otros. Y por eso quiero desafiarte esta semana o cuando me estés escuchando a que pienses en tu
en la gente que te rodea, en tu contexto, cómo puedes ejercitar una actitud de servicio. Quizás en tu casa, quizás con tu esposa, quizás con tu esposo, quizás con tus hijos. Seguramente ya haces muchos actos de servicio, por eso quería separar las cosas. Seguramente como Vida Bogotá podríamos proponer actos de servicio y los vamos a seguir proponiendo, pero lo que hay detrás de eso es más bien retarte a ti y a mí a que podamos tener una actitud de servicio, que es diferente. A que podamos pensar que no necesariamente el servicio es ir a hacer una buena obra en otro lado. Eso se necesita, por supuesto, pero a veces tu propio contexto está sediento de actos de servicio. Hay un autor que dice que uno de los lenguajes del amor es, de hecho, los actos de servicio. Y esos actos no van a nacer si tú no tienes una actitud de servicio. Por eso queríamos pensar en que la relevancia de esto es cómo tú puedes impactar a tu círculo cercano, a tu contexto, con actos de servicio que puedan mostrarle a otras personas una actitud como la de Jesús. Y por eso esto hace parte del ADN de Vida Bogotá. Gracias.